Las indicaciones para un bloqueo de tobillo encontramos que está indicada para cirugía del pie y antepié, tanto óseas como partes blandas. La tasa de éxito es del 89 al 100%. Los pacientes son capaces de deambular con muletas inmediatamente después de la cirugía y pueden ser dados de alta. Dentro de sus contraindicaciones, este está contraindicado si hay presencia de infección, edema, quemaduras, traumatismo de tejidos blandos o la anatomía distorsionada con cicatrices en el área de la colocación del bloqueo. Se debe evitar en un paciente con compromiso vascular debido al síndrome compartimental y está contraindicado en pacientes con coagulopatía, ya que el riesgo de hematoma incrementa. En cualquier procedimiento clínico que se vaya a realizar, es importante y obligatorio incluir herramientas como la ficha clínica, que su finalidad es mantener integrada la información necesaria para el otorgamiento de atenciones de salud al paciente. La carta de consentimiento informado, esta forma parte del derecho del paciente a recibir información adecuada sobre una actuación médica para poder decidir libremente si se somete a ella o no. Es muy importante, antes de hacer todo procedimiento anestésico, hacer el lavado de manos. Antes de hacer todo procedimiento anestésico, hacer el lavado de manos quirúrgico. La antisepsia cutánea en los procedimientos invasivos tiene como objetivo disminuir la carga bacteriana en el lugar de la punción y su alrededor. La preparación de la piel debe iniciarse en el sitio de punción, que es el área más limpia, hacia la periferia, con movimientos centrífugos. Se recomienda el empleo de antisépticos, en este caso el Isodine, dejándolo actuar de 3 a 5 minutos. Posteriormente se retira con una gasa limpia desde el sitio de punción hacia la periferia con movimientos centrífugos igual que al inicio. Realizando la técnica del nervio peroneo profundo o tibial anterior, en el abordaje perimalleolar le vamos a solicitar al paciente que extienda su dedo gordo y que flexione el pie sobre la pierna. Esto para identificar los tendones del músculo tibial anterior y el extensor del dedo gordo. Posteriormente, mediante la palpación, vamos a identificar el latido de la arteria tibial anterior. Enseguida, para la infiltración, realizamos un pequeño abón inmediatamente por dentro del extensor del dedo gordo. Después, vamos a dirigir la aguja a través de este perpendicularmente hasta hacer contacto con el hueso de la tibia. Retiramos unos milímetros y hacemos una previa aspiración para descartar el ingreso a un vaso sanguíneo. Después de esto, vamos a administrar el volumen de 4 mililitros del anestésico local. Enseguida, vamos a redirigir la aguja hacia el abón sin salir de la piel y redireccionamos 30 grados lateral hasta avanzar nuevamente contactando con el hueso, donde vamos a retirar unos milímetros e administrar un volumen de 2 mililitros de esta solución. Posteriormente se realiza un procedimiento similar hacia la zona medial. Para la técnica del bloqueo del nervio peroneo profundo o tibial anterior, en el abordaje inframalleolar o medio tarsal, vamos a reconocer el tendón del extensor del hallux, como lo había dicho anteriormente, pero en una zona más distal. Enseguida identificamos el pulso de la arteria pedia dorsal en la parte más alta del pie y para la infiltración vamos a insertar la aguja lateral al tendón y medial a la arteria para posteriormente, después de una aspiración negativa, inyectar un volumen de 5 mililitros del anestésico local. Realizando la técnica del bloqueo del nervio músculo cutáneo o peroneo superficial, vamos a realizar una maniobra de extensión del pie y una ligera abducción, para así poder realizar la infiltración. Enseguida vamos a entrar en la zona donde realizamos el abón para el bloqueo del nervio tibial anterior y nos vamos a dirigir de manera subcutánea hasta el malleolo externo. Posteriormente
vamos a retirarnos infiltrando en el trayecto un volumen de 5 mililitros del anestésico local. Esto se hace así porque en un gran porcentaje de los casos este nervio se divide en dos ramas y es importante llegar hasta el maleolo. Comenzamos con el bloqueo del nervio sural o safeno externo. Este es un ramo puramente sensitivo. Su localización es subcutánea entre el tendón de Aquiles y el maleolo externo. Da inervación al borde externo del pie hasta el quinto dedo. Como técnica, a la altura del maleolo externo y por detrás del mismo, se administra un volumen total de 3 mililitros del anestésico local. Asimismo, administrando 1 mililitro en la parte superficial del maleolo, al igual 1 mililitro en la parte medial y asimismo en la parte inferior. Claro, luego de comprobar aspiración negativa. Esto administrándolo en forma de abanico subcutáneo y redirigiendo la aguja desde el tendón de Aquiles hacia el maleolo externo. Bloqueo número 4 del nervio tibial posterior. Como reparos anatómicos, a la altura del maleolo interno su ubicación es profunda, con recorrido constante entre el latido de la arteria tibial posterior y dicho tendón. Como técnica, el paciente debe de estar en decúbito dorsal con ligera flexión externa del pie, realizando un abón cutáneo a la altura del borde superior del maleolo interno. La aguja se dirige hacia la tibia en un ángulo de 45 grados hasta contactar con el hueso. La misma se retira unos milímetros y luego de comprobar aspiración negativa se inyectan un volumen de 8 a 10 mililitros de la solución anestésica. Seguimos con el quinto bloqueo, que sería del nervio safeno interno. Ocupa una posición interna en contraposición al safeno externo o sural. Su trayecto es subcutáneo y transcurre entre el maleolo interno y la vena safena interna. Este nervio da inervación sensitiva. Como técnica de bloqueo, se realiza infiltrando en forma subcutánea 3 mililitros de anestésico local entre el maleolo interno y la vena safena interna. Claro, luego de comprobar aspiración negativa.